Como todos los lunes son complicados, ¿no? Pero este que parece de puente parece que se nos hace más complicado todavía. Lo que no va a ser complicado es presentar estas segundas jornadas de novela histórica de Monzón. Vamos a tener a Corral, ¿no? el artífice, el gran artífice de las jornadas de novela. Lo vamos a tener a través del monitor, de la televisión, que nos ha grabado un vídeo y nos explicará un poquito más allá de lo que podamos hacer con Olga Asensio y Álvaro Palau, codirectores de la Feria del Libro Aragonés, de qué se va a tratar estas segundas jornadas de novela histórica. Por poner un poco en situación, ¿no? Comenzamos el año pasado con esas primeras jornadas de novela histórica y la verdad es que fue todo un éxito. El añadir al ciclo FLA, que es las presentaciones que hacemos previas antes de la Feria del Libro Aragonés, del Puente de la Constitución, siempre lo recuerdo, ¿no? Pues la verdad es que nos dio un cambio de visión de lo que era la feria. En este caso continuamos con las segundas jornadas de novela histórica. Creemos que son giros que se van haciendo para el año que viene, Dios dirá, pero seguramente se hará otro giro, ¿no? al ciclo FLA antes de la Feria del Libro Aragonés. Yo, por ponernos un poco en situación, vamos a empezar el viernes 18 de noviembre, continuaremos el sábado 19 y vamos a tener un elenco de escritores, para mí, en este caso, brutales, ¿no? Van a estar hablando de todo lo que es la novela histórica en España. Son escritores, en su gran mayoría, salvo Darío Español, que nos hará una conferencia de la guerra en el siglo XI, la conquista de Monzón. Como decía, son escritores que yo creo que están en esos primeros niveles, ¿no? de novela histórica. Sobre todo tenemos unas escritoras que me gustaría resaltar, ¿no? Tanto Carmen Santos como María Rey, como Reyes Monforte, que nos van a hablar de sus libros también, ¿no? Nos hablarán de una mujer espía española en la Unión Soviética, nos hablarán también de Cádiz de 1815, esa época, ¿no? de España tan convulsa. Y en definitiva yo creo que presentamos un plato de primer nivel para todos los que nos vengan a ver. Le paso la palabra a Álvaro, que nos hará un poco de situación. Luego, si queréis, pasamos con Corral y cierra Olga un poquito por explicar todo y por no repetir lo que nos diga Corral en su vídeo. Y bueno, pues volveros a dar las gracias, decir que el alcalde no ha podido venir a presentar esta jornada de novela histórica por problemas de reuniones que tenía, pero que evidentemente estaremos en esta jornada de novela histórica. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Miguel y Olga, compañera aquí de fatigas con esta feria. Bueno, como decía el concejal, como decía Miguel, segundas jornadas de novela histórica. Este año hemos aprendido o hemos intentado pues mejorar parte de los temas que nos fueron surgiendo el año pasado en cuanto a organización se refiere. Y vamos a centrar todas las charlas, todas las ponencias en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. El año pasado, si se recordará, estuvimos en otros espacios, pero la verdad es que luego llevó un poquito a confusión respecto a gente que a lo mejor iba a un lado y era en otro y tal. Y entonces, bueno, decidimos que ya que tenemos esa buena instalación también aquí en el casco antiguo de Monzón, como es la Casa de la Cultura, pues, bueno, haremos todas las presentaciones en el Salón de Actos. Comenzaremos el viernes 18 a las 7 de la tarde, con esa presentación de las jornadas, donde pues, bueno, se hará un poquito esa introducción y posteriormente Domingo Buesa comenzará con una conferencia sobre Pedro I y su vida y su obra. Pedro I, que es este rey también vinculado también a Monzón. Jesús Yuste tomará la palabra a las 8 de la tarde con la presentación de Jaque al Reino, que es su última novela. El sábado por la mañana, también es verdad que reducimos de 3 días a 2 días, lo concentramos un poquito más, porque también había pues, asistentes que nos decían que sí, que estaba muy bien todo el fin de semana, pero que si se podía concentrar un poquito, pues casi que lo agradecían. Entonces, el sábado tendremos un sábado muy intenso, que comenzaremos a las 11:30 de la mañana con José Luis Corral, con una conferencia sobre el reino de Monzón.
de 1087 a 1104. Continuará Darío Español, que también estamos, pues lo conocemos más de aquí de Monzón, ¿verdad? Y en todas estas representaciones que hacen en el castillo, y un programa también ahora que también está haciendo Antecesor en Aragón también, muy, muy interesante, sobre todo el tema de la historia de los reyes de Aragón. Y a mediodía a la 1, pues Alejandro Corral realizará también una charla coloquio sobre Alfonso I y como personaje literario, ¿no? en esa novela de Batallador que realizó junto con su padre, junto con José Luis. Haremos un receso para poder comer y a las 6:30 continuaremos con Carmen Santos, con un diálogo con Olga Asensio, con José Luis Corral sobre la novela histórica y la novela romántica, ¿no? Un poco esas dos visiones que luego pues, también un poquito más irán avanzando Olga. 7:15 continuaremos con María Rech con la presentación de los 1000 nombres de la libertad y a las 8 finalizaremos con Reyes Monforte, con esa presentación con Cía Miguel de la violinista roja. Creemos que, bueno, desde la organización, que son unas jornadas que van a ser como muy, muy completas, vamos a tocar muchos ámbitos dentro de la novela histórica y nada, que os esperamos a todos, que creemos que, bueno, que tengamos el mismo éxito o más que el año pasado. Vale, vamos a poner ya el vídeo de José Luis y posteriormente finaliza Olga. Hola, soy José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval y escritor, fundamentalmente de novela histórica. Y además coordino estas segundas jornadas de novela histórica de Monzón que se van a celebrar ahora entre los días 18 y 19 de noviembre de este año 2022. Van a ser 2 días, 3 sesiones realmente intensas. El viernes por la tarde lo vamos a dedicar a 2 novelas muy recientes, aparecidas en Aragón, sobre un periodo muy importante de nuestra historia, sobre la construcción, los orígenes del Reino de Aragón en el siglo XI. Domingo Huesa y Jesús Yuste, con sus conferencias sobre Pedro I, el tercer rey de Aragón, y sobre la novela Jaque al Reino, nos ilustrarán cómo surgió, cómo apareció este pequeño reino de Aragón que acabará convirtiéndose en uno de los reinos peninsulares más importantes. El sábado 19, por la mañana, yo mismo hablaré de un episodio quizá poco conocido, pero muy importante desde el punto de vista simbólico de la historia de Aragón y de la historia de Monzón, que es la constitución de un reino privativo en Monzón, un reino que Sancho Ramírez creó para su hijo Pedro I, asociándolo al trono de tal manera que cuando él muriera, el heredero pudiera sustituirlo sin ningún problema sucesorio. Darío Español nos hablará de la conquista de Monzón y de todas las cuestiones relacionadas con la milicia, el ejército, la guerra, todo el esfuerzo militar que supuso para ese pequeño reino la conquista de una villa tan importante como Monzón a los musulmanes. Y por fin, Alejandro Corral, en una charla coloquio, hablará de Alfonso I, el cuarto rey de Aragón, como personaje literario en la novela Batallador. El sábado por la tarde habrá también una sesión muy intensa en la cual 3 grandísimas novelistas nos hablarán de sus más recientes obras. Carmen Santos, además, nos introducirá en ese mundo de la novela histórica y la novela romántica que tan de moda está en los últimos tiempos, especialmente con el premio de novela Planeta, del premio Planeta que acaban de dar a nuestra querida amiga Lu Gabas, una montisolense de pro. María Rech, una jovencísima escritora, nos hablará de su última novela, Los 1000 nombres de la libertad, ambientada en la España justo después de la Guerra de la Independencia, en el año 1815, una familia que busca esa serie de resabios, de resquicios para poder ser libre, para poder liberarse de unos momentos trágicos que ha vivido el país. Y por fin, una autora muy importante de nuestro país, Reyes Monforte, nos hablará de su última novela, una gran novedad, La violinista roja. Unas jornadas, por tanto, muy intensas, con 8 autores, 8 historiadores, 8 escritores y escritoras, que darán, yo creo, que lustre e importancia a estas segundas jornadas históricas de la Villa de Monzón. Bueno, pues buenos días a todos. Como soy la última a intervenir, voy a intentar recapitular un poco lo que ha dicho tanto Miguel como Álvaro y dar las gracias desde aquí a José Luis Corral porque nos ayuda muchísimo en la organización de estas jornadas, las coordina y él tiene siempre muchas ideas porque está
muy metido en lo que es la historia de Monzón, aunque es el que viene de fuera. Como ha dicho él ahora mismo, son 2 días muy intensos en los que se ha intentado acercar esa parte de la historia más cercana a los montisonenses, más cercana pero de ámbito mundial o de ámbito nacional. Son 4 sesiones de conferencia, coloquio, charlas, 4 presentaciones de novelas en apenas 24 horas, por lo tanto el tiempo está muy bien invertido. Tal y como decía Álvaro, el año pasado se vio pues, que quizá emplear todo el fin de semana en hacer las jornadas de novela histórica era muy interesante, pero a las personas que gustosamente acudían pues quizá les hipotecaba demasiado tiempo, y eso no queremos. Estamos en un mundo en el que sobre todo la rentabilidad del tiempo se agradece mucho cuando se aprende, sobre todo. Así que ese disfrutar aprendiendo, el delectare y el disfrute, que vayan juntos. Yo no me voy a extender en las conferencias porque ya lo ha resumido muy bien José Luis, pero sí que me quiero detener un poco en las 3 escritoras que forman la tercera sesión, la del sábado por la tarde, y no porque sean las 3 mujeres escritoras, sino porque me gustaría resaltar su importancia dentro del panorama de la novela actual. José Luis ha dicho las novelas que nos van a presentar aquí, pero para que la gente pueda hacer un poquito de historia, porque a veces si no nos suenan mucho las escritoras, os voy a decir solo lo siguiente. Carmen Santos es una escritora que se salió a la fama, sobre todo con Un jardín entre viñedos, una novela que era de 2016, ambientada en Cariñena, y que estaba retratando los felices años 20. En torno a 1925-27 no había llegado la guerra, teníamos muchos contactos con Europa. Luego hizo también El sueño de las Antillas, ambientado en Cuba, y Flor de Arrabal, que es la última y con la que está paseándose por toda España. Habla de una mujer que a principios del siglo XX se convierte, creo que es en actriz. Entonces es una persona que conjuga, como ha dicho bien Miguel, lo que es la novela romántica y la novela histórica, porque al fin y al cabo la historia está hecha de pasiones, y entre las pasiones desde luego están las carnales. María Rey, que es la más joven que tendremos estos días, salió a la palestra con la novela Papel y tinta, y hace unos años, ambientada en la Segunda República, a principios del siglo XX. Es también una mujer que lucha por rebelarse contra ese sistema, y la que ha comentado ahora José Luis, Los 1000 hombres de la libertad, una novela interesantísima, con muchísima trama y que no te deja ni un momento de intriga y de acontecimientos muy vertiginosos, porque esa época, la de la Constitución de 1812, y esa época histórica es una época muy convulsa. Se trata la España desde el punto de vista de lo que pasaba en Sevilla, en Madrid, en Salamanca, en Cádiz, y es un momento de uniones, desuniones y fibias y fobias. Y después Reyes Monforte, que quizá es la mujer escritora que tiene un nombre más consolidado, fue la escritora que hizo Un burka por amor, hace ya la friolera de no sé cuántos años, y del que se han hecho 50 ediciones, además de una miniserie y no sé cuántas cosas. Tiene 30 títulos en su haber, pero de novela histórica, por remarcar algunos, tiene Una pasión turca, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Le dieron el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, creo que en el 2015. Postales del Este, que cuenta una historia escalofriante de las mujeres que tuvieron que estar en Auschwitz, y cómo fue su relación con algunas de las que allí mandaban. Concretamente le llaman la bestia, solo con eso ya podemos saber un poco lo que les hacía. Y la que nos presentará ahora, que es La violinista roja, que está enmarcada en la Guerra Fría, con la CIA, con la posibilidad de una tercera guerra mundial, pues lamentablemente quizá demasiado al día.
Como verán, todo esto no es exactamente la historia de Monzón, pero sí que es la historia del mundo, y entonces hemos querido también conjugar en las jornadas, conocer desde el punto de vista histórico nuestra historia desde los principios, en este caso pues desde Pedro I u otros de los reyes, pero también ver cómo toda nuestra historia está marcada por la historia del mundo, y por lo tanto los escritores y las escritoras de novela histórica que ambientan también todo lo que nos pasa en el marco real es una puerta maravillosa para conocer toda nuestra historia y para además divertirse leyendo. Así que por mi parte nada más, invitarlos a que participen, a que vengan y que disfruten con nosotros. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entrada gratuita. María Reich. María Reich. María Reich. Lo dice Reich, en su blog dice que siempre, vamos. Bueno, porque me parece que es valenciana. Es valenciana, entonces sí. Dice María Reich, aunque siempre corrijo el nombre a Reich. Bueno, claro, pero quiero decir, los que no sabemos valenciano es Reich. Sí, es María Reich. Esta chica en esta segunda novela se ha documentado muchísimo. Tiene una parte documental y es una novela para concentrarse bien, sí, muy interesante. De novela histórica. Sí, es que es de novela histórica. Claro, es que, por ejemplo, Reyes Monforte tiene muchísimas novelas y muchísimas lectoras. Novelas, por ejemplo, que tampoco tienen que ver con la novela histórica. Tiene La memoria de la lavanda, me parece que es La memoria de la lavanda, que cuenta la historia de amor de dos hombres y cómo cuando uno ha fallecido el otro quiere ir a recorrer esos paisajes y esos primeros sitios donde su pareja vivió. O Un burka por amor no es novela histórica, pero se hizo famosa por ese. Aquel Un burka por amor fue de las primeras novelas en las que se trataban esos temas ambientados más en Oriente y en la mujer y el burka y todo lo que aquello condicionaba. Pero tiene muchas, tiene 30 títulos. Claro, yo me he ceñido un poco a los últimos de novela histórica. Un tema mío personal, ¿no? Sí. Para poder escribir una buena novela histórica, ¿qué hay que tener? Bueno, yo no soy escritora, pero lo que hay que tener sobre todo es muchas ganas de aprender y muchas ganas de ese aprendizaje transmitirlo a los demás para que se les haga fácil. Una novela histórica buena, como son todas las que estamos hablando, lleva detrás muchísimas horas de documentación, y no en los sitios muchas veces oficiales o más accesibles, sino en aquellos que por determinadas circunstancias a lo mejor se han silenciado, ocultado o no se han puesto a la vista para que solo conozcamos la historia desde un punto de vista o no cogiendo todo el prisma. Entonces yo creo que lo que tiene es una labor de documentación muy importante, muchísima paciencia en esa labor, y luego tienes que tener una capacidad de vertebrar todo eso con unos personajes combinando reales y ficticios que hagan que el lector se atrape. Por ejemplo, La violinista roja, que yo es la única que no me he leído aún, cuenta la historia de una de las espías más famosas del siglo XX, que se llama África de las Heras. Si dijéramos ahora, ¿cuántos espías conocéis? Os vendría a la cabeza algún nombre, pero mujeres espías. Claro, pero son espías y no se saben, es como las bandoleras. Las bandoleras, claro. Entonces yo creo que hay que tener eso. Entonces eso tiene una importancia añadida a lo que es la creación de novela y de ficción, porque se aprende mucho. ¿Y tienes seguidores? Muchísimos. La novela histórica ahora, muchísimos. Yo creo que es el género que tiene ya muchísimos seguidores desde hace 15 o 20 años. Y ahora hay otro género que está entrando mucho, pero yo creo que también porque bueno, pues el mundo va cambiando y también necesitamos otras cosas, que es la novela policíaca, la novela negra. Las dos grandes vías, yo creo que
de lectura son esas dos. Pero claro, es que en esas dos entran todas las demás, creo yo. O sea, no hay una novela negra sin que haya pasiones y sin que esté ambientada muchas veces en un marco histórico. No hay una novela histórica que no tenga dentro una historia de amor, desamor, bien entre reyes, plebeyos o gente anónima. Y los catálogos a mí no me gustan. ¿Son buenas novelas o malas? Qué decir. Creo, no sé, pero yo preguntarles a ellas o a ellos, que son los que escriben. Tendremos la oportunidad. Como anticipo de la Feria del Libro, que mejor, ¿no?, que calendar con una... Sí, sí. Sí, porque además es lo que decía Miguel. La Feria del Libro siempre va avanzando sin perder la tradición. Esa tradición no la queremos perder nunca, pero los gustos van cambiando y, por lo tanto, para presentar las novedades y que las editoriales sientan que la FLA es el referente para poder enmarcar sus obras y hacer sus presentaciones, es ir también con los tiempos. Entonces, la novela histórica es un potencial muy importante. Y por eso también nos decíamos que no queríamos ceñir solo las jornadas de novela histórica a lo que es Monzón y su historia con mayúsculas, sino que hay que integrar también muchas novelas históricas que, ambientadas donde sea, pues hacen que nosotros seamos quienes somos y estemos donde estemos. Entonces, y hay que conocer quiénes somos, porque si no, mal. Y ya puestos, como sale esta semana la novela, encima Luz, en estas jornadas o en la FLA, ¿podrá estar o no? ¿Sabéis algo? Luz nos ilumina todos los días. No ha hecho falta que le dieran el planeta, pero lo del planeta ha sido ya la constelación total. Sabemos y tenemos la plena confianza de que en cuanto pueda, los sitios que primero presentará será en Monzón, evidentemente, pero no tenemos todavía una constancia. La novela sale el día 4, no la hemos visto ni en papel, que es lo que, por lo menos yo personalmente, y ya esto es una opinión muy personal, es que de verdad que aspirar cualquier libro, y digo ya de aroma, siempre me resulta interesante, pero el día que tenga ese libro de Luz ante los ojos y ante el olfato, bueno, ya veis la sonrisa. Es que parece que este premio, y yo creo que eso es una cosa que le debemos a su personalidad y al cariño que nos ha demostrado, nos ha hecho a todos los montisonenses y más allá de Monzón muchísima ilusión. No sé, quizá Miguel, que es el concejal, pueda decir mejor lo que sentimos, pero yo, por ejemplo, yo estoy encantada. Y ella está encantada. Ella sabe que todos la estamos esperando. Vamos, que no os vamos a decir nada. Os resumo yo directamente, es sorpresa. Olga, pues todos nos metemos en ese barco, ¿no?, de la enhorabuena a Luz Gabás, pero no os vamos a decir nada. O sea, será una sorpresa y cuando esté ya bien empaquetado todo, pues se saldrá, se dirá. Sacaremos el lazo. ¿Para qué vamos a seguir si no vamos a decir nada? Pero había que preguntar, yo lo entiendo.